Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, el programa en el que retrocederemos 50 años para recordar los Juegos Olímpicos de México y su entorno social y cultural. En esta emisión, en Momentos Olímpicos, el Velódromo Agustín Melgar y el ciclismo, la delegación francesa y los deportes hípicos, la pelota vasca, los Juegos de Invierno en Grenoble y el varón Pierre de Coubertin. En perfiles atléticos, el caballista francés Jean-Jacques Gouillon, y en historia y sociedad, mayo del 68 en Francia, la agencia Magnum y los fotógrafos Bruno Barbey, Joseph Koudelka y Abbas Attar, la protesta en el Festival de Cannes de ese año, Polanski y el bebé de Rosemary y la organización terrorista vasca ETA. Aquí comienza Memoria 68. Los Juegos Olímpicos de México en 1968 dejaron un gran legado arquitectónico a nuestro país, y los escenarios para las justas deportivas fueron parte esencial de la infraestructura construida para ser dignos anfitriones del fuego olímpico. Situado al oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo deportivo Magdalena Mixhuca, se encuentra el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, construido para albergar las competencias de ciclismo de pista de la Olimpiada. Para 1968, la capital de la República carecía de un velódromo moderno, por lo que el 6 de mayo de 1967 comenzó la edificación de este recinto, diseñado por el arquitecto Herbert Schumann. El Velódromo Agustín Melgar, recinto llamado en su época la Catedral de los Récords, se proyectó sobre una superficie de 5.2 hectáreas, con un circuito de 333.33 metros de longitud por 7 metros de ancho y una inclinación de 39.5 grados. Para las Olimpiadas de México 1968, los italianos eran los favoritos en ciclismo, dada su sobresaliente participación previa en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, y aunque su capacidad en este deporte efectivamente se confirmó cuando el ciclista italiano Pierfranco Vianelli se hizo con la medalla de oro en la prueba individual de ruta, fueron los competidores franceses quienes quedaron en primer lugar del medallero del deporte de las dos ruedas, logrando 4 preseas de oro en las pruebas de ciclismo. La primera fue ganada cuando el francés Daniel Morellon venció a la estrella italiana Giordano Turrini, obteniendo la primera medalla de oro en la prueba de velocidad. Más adelante, Morellon, haciendo equipo con Pierre Trentin, le quitó el primer lugar a los holandeses en la prueba de bicicleta tándem. Por su parte, Trentin ganó la medalla de oro y marcó un nuevo récord olímpico en la prueba de 1 kilómetro contrarreloj. La cuarta presea para la delegación francesa la ganó Daniel Revillard en la prueba de persecución individual de 4.000 metros, venciendo al danés Mogens Jensen y colocando a Francia en la cumbre del medallero olímpico de las disciplinas en bicicleta de 1968. Pero además del ciclismo, otro de los deportes olímpicos en los que destacó Francia en los Juegos Olímpicos de México fue la equitación. Los deportes ecuestres han formado parte de los Olímpicos desde el año 1900 en París. Desde entonces, sus reglas han cambiado considerablemente hasta nuestros días. Por ejemplo, a partir de las Olimpiadas en Helsinki en 1952, se permitió que además de oficiales militares, hombres y mujeres civiles pudieran competir, haciéndola la única disciplina olímpica mixta. En los Juegos Olímpicos de México 68 participaron 126 atletas de 18 países. El Reino Unido y Alemania Occidental fueron los equipos más exitosos de estas competencias, con 4 medallas cada uno. Francia tuvo también una participación notoria, llevándose 2 medallas, una de oro en concurso completo y otra de plata en la prueba de salto ecuestre por equipos. Pero uno de los eventos más recordados en este campeonato hípico fue el concurso individual completo, pues debido a una fuerte lluvia que cayó sobre Avándaro, el obstáculo número 34, que era un cauce de 2 metros de ancho, alcanzó los 12 metros, haciendo aún más difícil la competencia. A pesar de ello, el jinete galo Jean-Jacques Gouillon y su caballo Pitú lograron vencer las dificultades del terreno, ganando la medalla de oro y posicionando a Francia en el 4º lugar general del medallero olímpico hípico de 1968.
Francia obtuvo también importantes triunfos en otras disciplinas. En atletismo, Colette Besson ganó la medalla de oro de los 400 metros planos femeniles y el equipo de florete masculino consiguió también otra medalla áurea. 1968 fue un año que marcó el resto del siglo pasado. Los nacidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial formábamos la generación de los llamados baby boomers, como ahora se habla de los millennials. Pues estos baby boomers estaban ya en la universidad para 1968 y empezaron a cuestionar en distintas partes la rigidez de la autoridad académica. Protestaron y luego pasaron a demandas de carácter social. El socialismo era muy atractivo y sobre todo la figura emblemática del Che Guevara. Los jóvenes salían a las calles y lanzaban consignas como desconfía de todo aquel que tenga más de 30 años, la imaginación al poder, prohibido prohibir y seamos realistas, pidamos lo imposible. Pues así empezó un movimiento que tuvo su origen justo en mayo del 68 en Francia. Durante el mes de mayo y hasta los primeros días de junio de 1968, Francia fue conmocionada por multitudinarias protestas obreras y estudiantiles que se extendieron como la pólvora a lo largo de este país europeo, marcando un precedente para los movimientos que se dieron en el resto del mundo ese mismo año. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia vivía un periodo de recuperación económica importante. Sin embargo, el gobierno del entonces presidente, el general Charles de Gaulle, representaba una ideología arcaica y lejana a los nuevos ideales que buscaban los jóvenes franceses. Las protestas de los estudiantes franceses comenzaron en la Universidad de Nanterre, situada al oeste de París, cuando universitarios inconformes encabezados por el líder estudiantil de ideas anarquistas, Daniel Cohn-Bendit, se pronunciaron contra las estrictas reformas educativas, el control de los medios de comunicación por parte del Estado y el imperialismo existente en el mundo, especialmente el ejercido por su país. El 3 de mayo de 1968, al menos 400 estudiantes ocuparon la Universidad de la Sorbona en la capital francesa, dando así inicio al periodo conocido como Mayo francés. 7 días después de iniciada la ocupación de la Sorbona en el barrio latino de París, se dio uno de los acontecimientos más violentos dentro del movimiento, durante la llamada Noche de las Barricadas, cuando miles de estudiantes fueron reprimidos y heridos por fuerzas policiales, actuando bajo las órdenes del presidente de Gaulle. Este acto desencadenó una resistencia que incluyó también a los sindicatos obreros franceses, quienes estaban en desacuerdo con las condiciones laborales existentes. Así, entre el 13 y el 20 de mayo, hasta 10 millones de personas se movilizaron en las calles francesas, manifestándose juntos sindicatos, profesores y estudiantes, lo cual trajo como consecuencia la paralización del país completo. De esta forma, el primer ministro francés Georges Pompidou se reunió con los representantes sindicales para negociar los acuerdos de Grenelle, en los que se ofrecía un aumento salarial a obreros, el reconocimiento a sindicatos y un poder mayor a los estudiantes y profesores en las decisiones universitarias. A pesar de ello, el movimiento no aceptó dicho acuerdo, y para el 30 de mayo, el presidente de Gaulle llamó a la disolución de la Asamblea Nacional y a nuevas elecciones en Francia, en las cuales él resultó victorioso. Y si bien este movimiento obrero y estudiantil no tuvo repercusiones políticas inmediatas, sí marcó un precedente para la participación de los jóvenes en la vida política francesa, y con ello abrió el camino para una nueva sociedad en ese país, más reflexiva, moderna y consciente de su capacidad de organización ciudadana. Los eventos sociales ocurridos durante 1968 alrededor del planeta no habrían tenido la misma repercusión histórica sin la difusión de las imágenes que los registraron. Una buena cantidad de las imágenes que conocemos del convulso año de 1968 fueron tomadas por un grupo de fotógrafos que decidieron agremiarse y formar su propia cooperativa, la Agencia de Fotografía Magnum, fundada en Francia en 1947. En Europa, particularmente, la mítica agencia Magnum con Cartier-Bresson, con Chim, en fin, ellos, un grupo de gente muy talentosa y que tenían una visión del mundo, eran excelentes fotógrafos y que no querían trabajar dentro de un diario, se agrupan
haciendo una cooperativa con un espíritu humanista, le llamaron, en donde el centro de todo es la importancia del ser humano y con un espíritu de que la fotografía es un documento de gran precisión, que no miente y que es un instrumento para dar cuenta de las condiciones del ser humano. Entonces inmediatamente documentan la guerra civil española, Sebachín, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí los grandes diarios y revistas, además de tener sus propios fotógrafos, usan el trabajo de estos, que se convierten en gente muy más libre y porque no solo iban un día y regresaban, sino iban y se instalaban semanas y hacían trabajo en mayor profundidad y empiezan a producir material que definitivamente los fotógrafos de los diarios no lo hacen. Entonces, eso se emula en distintos países y empieza esto que en la segunda mitad del siglo XX surgen una gran cantidad de agencias fotográficas. Entre los iniciadores de la agencia se encontraban el eminente fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, considerado el padre del fotoreportaje, así como el fotógrafo de origen húngaro Robert Capa, quien cobró renombre por sus imágenes bélicas al ser corresponsal durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los miembros de Magnum documentaron los eventos y problemas a los que el mundo se enfrentaba en 1968. Por ejemplo, el fotógrafo francés Bruno Barbey fue uno de los testigos del movimiento estudiantil y obrero en París. Pero fueron sus fotografías de las barricadas y los enfrentamientos callejeros contra la policía las que más permanecen en la memoria visual del Mayo francés. Otro de los grandes fotógrafos que hicieron historia con sus imágenes sobre los acontecimientos de 1968, incluso sin pertenecer aún a la agencia Magnum en ese momento, fue el checo Josef Kudelka. Fue hasta el 20 de agosto de 1968 que, sin la experiencia de otros fotoreporteros y durante los siguientes 10 días, se dedicaría a retratar todo lo que ocurría en las calles de esta ciudad, cuando miles de tanques y soldados soviéticos invadieron Checoslovaquia, dando fin a la primavera de Praga. En 1970, Kudelka fue contratado por la agencia Magnum, siendo miembro hasta 1980, pero al día de hoy es uno de los más reconocidos de su época por perpetuar aquella devastadora etapa en su país. Mientras tanto, en México en 1968 se encontraba otra de las leyendas de la fotografía documental, quien fue miembro de Magnum de 1985 hasta su fallecimiento en 2018, el fotógrafo de origen iraní Abbas Attar, quien realizó uno de sus primeros trabajos fotográficos para el Comité Olímpico Internacional en los Juegos de México 68. Desde la mitad del siglo XX hasta el día de hoy, muchos miembros de la agencia Magnum han estado presentes en grandes momentos y siguen relatando en sus trabajos la historia del mundo, demostrando que una imagen vale más que 1000 palabras. Además de ser el país asociado al nacimiento de la fotografía gracias a las invenciones de Louis Daguerre y Nicéphore Niepce en el siglo XIX, Francia es una nación que ha hecho grandes aportaciones al mundo a lo largo de su historia, las cuales pueden percibirse en diversos campos hasta el día de hoy. Pero sin duda, una de las artes en las que Francia ha sobresalido más es el cine. Desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en 1895, que mostraban escenas de la cotidianeidad de los trabajadores franceses, hasta los efectos especiales del mago Georges Méliès, plasmados en su film de 1902, Viaje a la Luna, el cine francés ha trascendido y evolucionado hasta la fecha, influenciando a realizadores de todo el orbe. Además, otro de los legados de Francia en la industria del séptimo arte es el Festival de Cannes, considerado el evento cinematográfico más prestigioso del mundo desde que fue instaurado en 1946. Pero en 1968 se suscitó un cisma en la comunidad cinematográfica, cuando el ministro de Cultura francés, André Malraux, le arrebató la dirección administrativa de la Cinemateca Francesa a Henri Langlois, uno de los fundadores de esta, indignando a importantes figuras del cine del momento. A pesar de este hecho y del profundo malestar social que se estaba viviendo en toda Francia, el Festival de Cannes inauguró su 21ª edición el 10 de mayo de 1968, con la proyección de la película Lo que el viento se llevó de Victor Fleming. Sin embargo,
Participantes y miembros del jurado, entre los que se encontraban François Truffaut, Jean-Luc Godard y Roman Polanski, estaban decididos a parar el festival en apoyo a los obreros y estudiantes franceses que se estaban manifestando por toda Francia. Des nouvelles, heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Sería hasta el día siguiente que el delegado general del evento, Robert Fabre-Lebré, anunció la suspensión del Festival de Cannes, aún quedando 5 días de proyecciones. Les circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. Bueno, la cancelación del Festival de Cannes en mayo del 68 fue realmente el involucrar a la industria del cine francés en la propia realidad histórica. Quienes promueven la cancelación del festival es precisamente los críticos de Cahiers du Cinéma, vueltos cineastas, vueltos directores de la nueva ola francesa, encabezados obviamente por François Truffaut y por Jean-Luc Godard. Eso es el último gran momento de unión de la nueva ola francesa. El 12 de junio de ese mismo año, solo un mes después de la cancelación de la 21ª edición de Cannes, Roman Polanski, quien había dimitido como jurado del festival y participado en la protesta, estrenaría una película que se volvería icónica en su filmografía y cuya temática revolucionaría el género de terror en el cine, El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary es una historia basada en la novela de Ira Levin y protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes. Cuenta la historia de una joven que vive con su pareja en Nueva York, enfrentándose a la peculiar situación de quedar embarazada de Satanás. Pero algo que hizo que esta película tuviera una atención mediática excepcional fue la vida misma de su director, pues poco más de un año después de su estreno, los seguidores de Charles Manson asesinaron a la esposa de Roman Polanski, la actriz y modelo norteamericana Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo al momento del trágico acontecimiento. Esta película, estrenada en 1968, se volvió un parteaguas para el cine de horror y suspenso, al provocar tensión en el espectador a partir de la incertidumbre, el misterio y lo que no se ve en pantalla, contribuyendo al desarrollo del género de terror psicológico. El bebé de Rosemary es, por un lado, una película muy importante en varios rubros. Primer rubro, es la entrada de una nueva generación de productores a la industria del cine en los Estados Unidos, que ya van a tener una visión muy distinta de los viejos productores. Aquí estamos hablando de Robert Evans. Robert Evans es quien va a levantar El bebé de Rosemary, va a levantar Chinatown, va a levantar El Padrino, el primer Padrino sobre todo. Él elige a Roman Polanski porque Roman Polanski tiene este sentido del humor macabro, esta capacidad de crear un ambiente de locura que ya había creado Polanski en Repulsión, por ejemplo. Y lo que tenemos es una película que por un lado funciona como película de género y por otro lado como película de Roman Polanski. Entonces es una película parteaguas en la carrera de Roman Polanski y en el cine de horror, te digo, inaugura este cine satanista que en los 70 va a tener un gran auge también.
Así como en 1968 se celebraron los Juegos Olímpicos de Verano en México, Francia también fue una sede olímpica unos meses antes del mismo año, pues en la ciudad de Grenoble, al sureste del país galo, se llevaron a cabo los 10º Juegos Olímpicos de Invierno, después de una reñida competencia entre 5 naciones por obtener dicho honor. Fue a partir del año 1924 que en Chamonix, Francia, comenzaron las celebraciones oficiales de esta justa para los deportes invernales, evento que se daría cada 4 años a la par de los de verano, hasta que en la edición de 1994 comenzaron a celebrarse con 2 años de diferencia. Para ese entonces, los deportes invernales europeos ya tenían una competencia anual, bajo el nombre de Juegos Nórdicos, celebrados por primera vez en Suecia en el año 1901. Estos se convertirían en 1924 en los Juegos Olímpicos de Invierno, siendo esta la primera y última edición que el barón Pierre de Coubertin, considerado padre del olimpismo, celebraría a cargo del Comité Olímpico Internacional, pues un año después se retiraría, dejando el puesto al conde belga Henri de Bellier-Latour. Estos juegos incluyeron disciplinas como el esquí de fondo, hockey sobre hielo, patinaje artístico, patinaje de velocidad, bobsleigh y saltos de esquí. Así, del 6 hasta el 18 de febrero de 1968, con la participación de 1.158 atletas de 37 países, se llevaron a cabo las competencias de los 10º Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble, recordadas por ser las primeras en transmitirse a color en todo el mundo, en permitir que Alemania compitiera como 2 naciones independientes y ser la primera en introducir la idea de una mascota en las Olimpiadas con el personaje Shoes. Aunque la cantidad de países participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno es mucho menor a la de los de verano, en algunos casos asisten atletas exóticos, denominados así por venir de países sin tradición en estos deportes. Tal es el caso de México, que contó en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 con algunos atletas representándonos. Por sus características geográficas y climatológicas, las potencias medallistas en las llamadas Olimpiadas Blancas suelen ser las mismas. Sin embargo, estos Juegos son el evento deportivo de invierno con más participantes y espectadores en todo el mundo, compartiendo los mismos ideales de fraternidad y sana competencia con su contraparte de verano. En México 68 apareció como deporte de exhibición la pelota vasca, muy popular en nuestro país, pero por supuesto tiene su origen en el País Vasco, que ha sido proverbial en cuanto a su nacionalismo. Esta corriente prácticamente apareció en 1892 a partir de un libro de Sabino Arana Goiri que tenía que ver o reclamaba la independencia de Vizcaya. A partir de ahí se ha ido incrementando, alegando su propia cultura, su propia lengua, que es, por cierto, mucho más antigua que las lenguas indoeuropeas. Y así llegó un momento en que se usó ese nacionalismo de manera muy violenta. Ahora, afortunadamente, se ha ido reencauzando esta situación y se ha pacificado España. Mientras que en 1968 en Francia los estudiantes, obreros y hasta los cineastas se rebelaban por múltiples motivos a lo largo del país, al otro lado de los Pirineos, en España, se comenzaba a escribir un nuevo capítulo en la historia de la península ibérica. En ese año, España se encontraba inmersa en la etapa final de la dictadura fascista impuesta por Francisco Franco desde 1939, al término de la Guerra Civil Española. En 1968 se dataron los primeros asesinatos de la organización separatista del País Vasco, la Euskadi Askatasuna, mejor conocida por las siglas de ETA, que en euskera, la lengua del pueblo vasco, significa patria vasca y libertad. En este contexto, el 31 de julio de 1959 se constituyó ETA, conformado por un grupo de jóvenes de izquierda que consideraban pasivo al entonces Partido Nacionalista Vasco, y quienes tenían el objetivo de luchar contra la represión franquista y crear un Estado vasco independiente, que estaría formado por los territorios del norte de España y el suroeste de Francia. En el año de 1968 se cometieron numerosos atentados bajo el nombre de la organización, entre ellos el asesinato no planeado del guardia civil José Antonio Pardines y el homicidio premeditado de Melitón Manzanas, jefe de policía secreta de la ciudad de San Sebastián. Así comenzó un periodo de extrema violencia en manos de esta organización, la cual no acabó con la muerte de Franco, sino que se extendió hasta 2017.
El 3 de mayo de 2018, la ETA hace oficialmente pública su disolución. En el año de 1968, a pesar de los atentados que se estaban viviendo en España, México mostraría un aspecto distinto de la cultura del País Vasco a través del deporte, haciendo de la cesta punta o pelota vasca uno de los deportes de exhibición en la celebración de los 19º Juegos Olímpicos. Los deportes de exhibición tenían el objetivo de promover disciplinas tradicionales de distintos países. Por ello, los comités organizadores decidieron incluir al menos un deporte de exhibición en cada edición de los Juegos Olímpicos. Y en México 1968, la oportunidad fue para el tenis y la pelota vasca. La pelota vasca se origina jugando a mano, principalmente. Jugaban en las paredes de las iglesias y después pues se habrá inventado a pala, con remonte, share, porque la pelota vasca son muchas modalidades, son 8 o 9 modalidades diferentes. El nombre de pelotari es una palabra en euskera, es una palabra en vasco, que se le llama pelotari a cualquier jugador de las diferentes modalidades, no nomás la de la cesta punta, de todas las modalidades. Ya desde 1895, Porfirio Díaz había inaugurado el primer recinto de pelota vasca en México, abriendo el camino para la construcción de otros frontones en la ciudad, como el Frontón México, donde se disputaron los partidos de pelota vasca en los Juegos Olímpicos de 1968. Las competencias se llevaron a cabo en 5 de sus múltiples modalidades: pelota a mano, cesta punta, palea cuero, frontenis y paleta goma, y con participantes de distintos países como España, Francia, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Filipinas. Aunque los premios de esta disciplina no se sumaron al medallero general, España y México con 2 medallas de oro y Francia con 1 fueron los países vencedores en la competencia. Fue así que esta disciplina de gran tradición e historia del País Vasco ganó aún más popularidad tanto en México como en el mundo.